Saludos motoristas, el día de hoy vamos por la segunda parte del desarmado del motor, ¿qué? ¿En qué estábamos? Hoy vamos por la segunda parte del desarmado del motor semiautomático. Hoy terminamos el desarmado completito y ya en los mensajes pues déjame si quieres que vayamos por el clutch, por ejemplo, por la transmisión, por la distribución por cadena, etcétera, etcétera. Temas que podemos ver parte por parte si es que pues te interesan. Vámonos a la desarmada. Pues continuamos desarmando. Vamos a quitar la tapa lateral derecha. Te recuerdo que este motor ya lo había desarmado antes, entonces los tornillos no están tan duros. Para que tengas en consideración que a lo mejor el motor que te toque a ti sí va a estar bastante más apretado y los tornillitos estos de cruz pues puede que estén bastante más duros. Recuerda revisar bien antes de golpear cualquier tapa porque hay veces que se nos olvida algún tornillo o no lo vimos o la misma tierra lo tapa y no nos damos cuenta y andamos dándole de fregadazos y resulta que faltaba un tornillo. Pues sí corres el riesgo de romper algo. Con cuidadito, mazo de goma, recuerda, nunca un martillo de acero, mazo de goma o en todo caso de bronce también puede funcionar. Este es el actuador, es como quien dice el que acciona el clutch para hacer los cambios. Estos tornillos del clutch también saben estar apretaditos, lo mismo que los otros que te he mencionado, cónicos. Si están medio, cámbialos y métele unos tornillos de punta de cabeza de Allen, son mucho mejores, duran más, se barren menos. Aquí tenemos una tuerca tipo castillo. Mucho cuidado porque saben traer la rondana esa que está ahí atrás con unas patitas para que no se estire sola. Solamente es tener el cuidado de desdoblar esas patitas y ahora sí la aflojamos. Muy parecido al filtro centrífugo de las otras motos, nada más con esa rondana con patitas. Y ya tenemos el clutch completito libre. Luego vamos a hacer un video de cómo es el funcionamiento de este clutch.
tipo de seguros sí hay que quitarlos con la herramienta adecuada, no los jales con desarmadores porque les das al traste. Este sí quedó un poquito duro. Este es el actuador de la palanca de cambios. Sedazo que nunca cambian, nunca limpian y por eso luego los motores se andan pegando. Y sacamos la bomba de aceite. Aquí sí te voy a recomendar mucho lo de los dos bloques o una basecita o una cajita de madera, porque si no va a ser un poquito complicado maniobrar con el motor y más despegarlo sin desbaratar toda la transmisión. Cualquier base que deje espacio para la palanca, para la base del crán, te va a servir, pero sí de preferencia que sea madera, porque hay veces que hay que golpear un poco y pues la madera protege la pieza. Que no se te olvide este tornillito que sostiene el gusano o selector, como le quieras llamar. Ahora sí, golpeando en el eje del cigüeñal y en el eje secundario de la transmisión, vamos a ir despegando poco a poco el cárter. De esta manera la transmisión no se nos desbarata y no nos metemos en problemas mayores a la hora de quererla volver a armar. Siempre procura la transmisión sacarla completa
al menos el eje primario y secundario. Si el selector no sale, pues sí, no hay problema, pero si sale completa, mejor, para que no se te vaya a perder nada y no pierdas la posición de ninguna rondana, porque cualquier rondana es importante en la transmisión. Por último, quitamos el crán. Podemos quitarle un seguro omega y sale prácticamente solito. Otra vez, los seguros omegas con la herramienta correcta para que no los deformes y no los eches a perder. Y así quedó el tiradero. Como ves, más que nada es poner atención a los detalles, y obviamente la semana que entra vamos a volverlo a armar y ya pues ya veremos si empezamos a revisar partes por partes, que el clutch, sobre todo el clutch, la transmisión y ese tipo de cosas. Como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.